Ok. Bueno, lo que vamos a ver hoy, de acuerdo a lo que también se adelantó por los videos, es el tema de la introducción a la serie de Fourier. Como ya vimos en el ejercicio donde veíamos respuesta en frecuencia del problema de un sistema mecánico que estaba excitado con una fuerza, digamos, una fuerza que tenía una función, respondía a una función periódica, de una onda cuadrada, vimos cómo esa función, reemplazarla como una sumatoria de funciones senoidales, ¿no? Eh, Ahí utilizamos también el simulador para ver cómo se obtenían eh, la aproximación de esa función por una sumatoria de funciones senoidales. Después, con lo que han visto en los videos, bueno, lo que vimos con el simulador y con esa aproximación era cómo determinar los coeficientes, lo que sería la amplitud y la frecuencia de cada armónico con el simulador. Lo que habíamos dicho era, bueno, que después íbamos a ver cómo se calculaban los coeficientes de las funciones estas senoidales, ¿no? Bueno, esta representación en serie, como tenemos acá, una f de t que la podemos representar como una serie, como una sumatoria de funciones cosenos y senos. Esto se debe al nombre de Fourier, porque digamos, Fourier fue quien investigó la solución de ecuaciones derivadas parciales a través de series trigonométricas, ¿no? Digamos, aplicados a problemas de transmisión de calor. Encontró que las funciones, las series trigonométricas, representaban soluciones a ese tipo de problemas. Por eso que debe su nombre las series trigonométricas a Fourier. Entonces, como vemos acá, lo que estamos viendo es que tenemos una representación de una serie donde nuestras incógnitas obviamente son los coeficientes, ¿no? El A sub 0, los A sub n y los B sub n. Acá lo que ustedes ven también es que tenemos otras representaciones de series. Digamos, acá tenemos una serie, se llama exponencial, en forma compleja, y otra serie también digamos, trigonométrica, pero con suma de cosenos, que se llama serie compacta. Obviamente que la representación, digamos, son distintas formas de representar lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo pasar de la forma trigonométrica a la forma compacta, o viceversa, si tengo una forma compacta la puedo pasar a la forma trigonométrica, y si tengo una función expresada en una serie compacta, la puedo representar en forma compleja, y lo mismo, si la tengo en forma compleja, la puedo representar en forma trigonométrica o viceversa. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con las clases de Fourier, cómo obtener las distintas expresiones, calcular los coeficientes de estas expresiones de la serie de Fourier, y la relación que hay entre los coeficientes de cada una de estas formas de la serie, ¿no? Obviamente que estas formas responden a, digamos, tienen un porqué, ¿no? O sea, la forma compleja, cuando veamos después la transformada de Fourier, obviamente es mucho más, digamos, una representación de la serie trigonométrica de Fourier en forma compleja, es una forma más adecuada para poder hallar lo que se llama la integral de Fourier y después la transformada de Fourier. Vamos a ver por qué, digamos, usamos ese tipo de representación de la serie, ¿no? Que nos van a facilitar después el análisis de, digamos, el otro tipo de casos como la transformada de Fourier. Bueno, lo que vemos es que toda función periódica, ¿no? Una función periódica se puede representar a través de una serie de Fourier. Entonces lo que vamos a ver hoy
es, bueno, que es una función periódica, funciones periódicas, la serie trigonométrica de Fourier, los conjuntos de funciones ortogonales, la ortogonalidad de las funciones seno y coseno, cómo determinar el cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier, simetría y cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier, y la simetría y cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier. Bueno, vamos a partir por la definición de una función periódica, ¿no? O sea, decimos que una función es periódica si sus imágenes se repiten a intervalos regulares en su dominio. Es decir, que si se verifica que para cualquier f de t es igual a f de t más t, ¿no? Donde t es una constante que la llamar periodo. Entonces, podemos repetir esta propiedad multiplicando a t por números enteros, n, y toda función que cumpla con estas condiciones es una función periódica. Lo que vamos a ver nosotros es que el periodo, y después lo que sea es la frecuencia, vamos a trabajar lo que se llama la frecuencia circular, que, o sea, digamos, sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, y en el caso nuestro, la frecuencia circular, el omega 0 para nosotros va a ser 2pi sobre el periodo, ¿no? Eso después lo vamos a ver también con más detalle. Bueno, lo que podríamos ver es este ejemplo, a ustedes les puede resultar familiar por el ejercicio que vimos la clase pasada, con el tema del sistema mecánico que estaba excitado con una onda de esta forma. Fíjense que podemos, a esta onda cuadrada, esta onda de color rojo, es el resultado de la suma de todas estas funciones que tengo aquí, ¿no? Donde tengo representado en este eje, estos coeficientes B representan la amplitud de cada una de estas armónicos, ¿no? Fíjense que el armónico principal, ¿sí? El fundamental tiene el mismo periodo que, digamos, pero tiene la misma frecuencia, que la onda que estoy queriendo representar, ¿sí? Y a medida que vamos aumentando la frecuencia de los armónicos, va disminuyendo la amplitud de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, la sumatoria de todos estos nos da como resultado esta representación que tenemos aquí en rojo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es, en este caso, los coeficientes, esto B1, B3, B5, B7, B9, esta letra B responde a una característica de la serie de Fourier, como vimos en la primera la presentación, ¿no? Que estaba asociado a la componente de sumatoria de senos, ¿no? Vamos a ver que las componentes coseno están asociadas a los coeficientes a sub n, y bueno, en este caso solamente, como vemos acá, tenemos sumatorias de coeficientes b sub n, es decir que solamente de componentes de seno. Eso después vamos a ver que tiene un porqué y está relacionado con la forma que tiene la onda que queremos representar en serie. Perdón, una pregunta. Sí, En la foto anterior, ¿el armónico principal no tiene el mismo periodo que la función rojo? sí, sí. Y tiene la misma Ah, frecuencia, ok. sí, ¿Las dos cosas? ¿Mismo periodo y frecuencia? sí. Es Ah, el ok. omega 0, sí. Perfecto. Gracias. Fíjense que después, fíjense acá, el omega 0, para cuando n vale 1, este omega tiene la misma frecuencia que la señal que quiero representar después. Los demás armónicos se van multiplicando su frecuencia por n, ¿sí? Entonces, van aumentando su frecuencia. Acá fíjense que
en un periodo, ¿no? Acá se multiplicó por 3, acá por 5, ¿sí? La frecuencia. Bueno, entonces decimos que la serie trigonométrica de Fourier es una sumatoria de senos y cosenos, en donde se pueden aproximar la mayoría de las funciones periódicas que utilizamos en la ingeniería, y además minimizan el error cuadrático medio. A este tipo de serie se llama serie trigonométrica de Fourier. ¿Qué quiere decir eso? Minimizan el error cuadrático medio. Fíjense que nosotros acá estamos considerando que la función es igual a esta expresión en serie. Eso se va a dar cuando tenga infinitos términos, ¿sí? En la serie. En ese caso, cuando son infinitos, puedo decir que la serie converge a la función. Ahora, cuando yo tomo una cantidad finita de términos, digamos, estoy teniendo una aproximación de la función a través de la serie. Entonces, lo que quiere decir esta expresión que minimiza el error cuadrático medio es que la expresión, el cálculo de estos coeficientes, que se suelen denominar también como pesos, los que multiplican al coseno o al seno, están de alguna manera optimizados su valor para que con una sumatoria de una cantidad finita de términos yo tenga digamos, un error mínimo en la aproximación de la función, ¿sí? O sea, yo no voy a necesitar hacer una sumatoria de términos muy, muy grande para, digamos, tener un error aceptable de la función. Eso se debe, digamos, a los valores que van tomando estos coeficientes de pesos, que lo que hacen es que rápidamente la expresión de la serie converja al valor de la función, ¿no? Teniendo siempre un error. Entonces, lo que vamos a ver después es cómo trabajar con ese error cuadrático medio y poder también definir qué cantidad de términos van a ser necesarios para expresar una serie de Fourier. O sea, ¿cuántos términos pongo? 3, 4, 7, 8, 20, 100, para tener un valor razonable digamos, una función, una serie que represente la función de una manera razonable. Bueno, a través del error cuadrático medio voy a poder establecer con esa expresión una relación entre la cantidad de términos de la serie y el error que yo quiero tener. Entonces, si yo establezco una cota de error, a partir de esa cota que yo fijo, bueno, me voy a poder determinar la cantidad de términos de la serie. Ahora, ese error cuadrático medio obviamente está condicionado por los pesos de los coeficientes de la serie que hacen que la serie converja a la función de una manera, digamos, eficiente, ¿sí? Eso es lo que se refiere a esta expresión que está aquí. Y lo que tenemos acá es expresado el omega n, ¿sí? La frecuencia como 2pi por n sobre t. Esto es lo que hablamos de la frecuencia circular, ¿no? El omega 0 es cuando n vale 1, para n igual a 1, tenemos, esto sería el omega n, que es n por omega 0, ¿sí? Y omega 0 es 2pi sobre t, ¿sí? ¿Eso está claro? ¿Hay una duda con eso? No. Perfecto. Podemos continuar. Bueno, y lo que vemos acá es que, bueno, lo que anoté yo aquí ya lo tenemos expresado, es que el omega 0, que es la frecuencia fundamental, es 2pi sobre el periodo, y vemos que
la serie de Fourier, la expresión trigonométrica la podemos expresar como la sumatoria de tres componentes, donde tenemos un valor, el a sub 0 sobre 2, que es el valor medio de la función, ya vamos a ver cómo se determina, y la sumatoria de los a sub n por coseno de pi n t sobre el periodo, que esta es la componente par, esto es dado que el coseno es función par, entonces esto se lo denomina como la componente par de la serie, y esta como impar, porque bueno, está multiplicado por funciones seno, que son funciones impares. Gustavo. Sí, Juan. Sí, Gustavo. Sí, solo una aclaración para los chicos, porque los chicos vieron el video de Khan Academy y la presentación de la serie trigonométrica de Fourier. El tema del valor medio o la componente continua de la señal, la vieron como un... A ver si alguien me podría decir cómo la vieron en los videos de Khan Academy, la componente continua, ¿cómo la llamaban ahí? ¿Alguno se La acuerda? llamaban directamente, creo que A sub 0, pero no era sobre 2, era directamente el valor medio. Claro, exactamente. La Bueno, sacaban no, de la nosotros integral. acá, claro, al valor medio de la función, gracias por recordarlo. El valor medio de la función en Khan Academy y en algunos libros, pero muy pocos, los dan como A sub 0, ¿sí? Nosotros en toda la literatura y a partir de ahora, y lo dejamos sentado, el valor medio de la función va a ser A sub 0 sobre 2, ¿sí? Y después vamos a ver por qué tiene esa justificación, que va a ser A sub 0 sobre 2. Porque viene de la fórmula de cálculo del A sub n, ¿sí? A la fórmula de cálculo del coeficiente A sub n se reemplaza el n por el 0 y para que sea el valor medio habría que dividirlo por 2. Así que desde ahora en más vamos a dejar sentadas las bases, que si bien el video, o sea, nosotros no íbamos a... El video de Khan Academy, la verdad que está muy bien hecho, está muy didáctico, y no lo íbamos a descartar porque están diciendo que el valor medio es el A sub 0, ¿no? Así que, pero a partir de ahora lo que queremos dejar en claro es que el valor medio de la función va a ser A sub 0 sobre 2, y después vamos a explicar bien por qué. Se los adelanto, tiene que ver con la fórmula de cálculo del A sub n, que vamos a hacer esa misma fórmula, pero le vamos a reemplazar el n por el 0 y ahí para que dé el valor medio lo tenemos que dividir por 2. Es solo esa aclaración porque seguramente están viendo esta fórmula y hay una pequeña diferencia con lo que vieron en el video. Muy Eso, bien. Gustavo, nada más. No, buenísimo. Bueno, entonces, dada una función periódica, f de t, para obtener la serie de Fourier, lo que tenemos que hacer es determinar los coeficientes, el a sub 0, los a sub n y los b sub n, ¿no? Entonces, para poder hallar estos coeficientes, hay que tener en cuenta el concepto de ortogonalidad de las funciones seno y coseno. Entonces, vamos a ver entonces qué es un... Sí, perdón. Una pregunta. Si bien tengo el A sub 0, ¿qué sería B sub 0? Porque por lo visto, digamos, todos los valores de seno empiezan directamente con B sub 1, y lo que está viendo también es que obtenían A sub 0 directamente del coseno. No sé si Sí. existe un B sub 0 o es No, directamente B sub no, 1. no. La verdad que no existe el B sub 0. O sea,
tanto el A sub 1, o sea, todos los coeficientes de los senos, ¿sí? Los que están multiplicando con los senos, comienza del B sub 1 en adelante. Solamente aparece el A sub 0, que es solamente y únicamente para el cálculo del valor medio de la función, ¿sí? Es solamente para eso. ¿Ok? Ya, listo, buenísimo, gracias. No, por nada. Buenísimo. Bueno, entonces decimos que un conjunto de funciones phi sub k es ortogonal si en un intervalo entre de t mayor a a y menor a b se satisface la siguiente condición, que es que la integral de a y b de un phi sub m de t por un phi sub n de t, diferencial de t, es igual a 0, esa integral, cuando m es distinto de n, y es un valor distinto de 0, un Rn, cuando m es igual a n. Esto es lo que se define como conjunto de funciones ortogonal, la condición que tiene que cumplir para que sea ortogonal ese conjunto de funciones. Y vamos a ver, en este caso, para las distintas posibilidades que podemos tener de integrales de coseno, seno, el producto de coseno por otra función coseno con m, m y n, donde vamos a ver cuando m es distinto de n, como estamos viendo acá, este caso que sea igual a 0, y cuando m sea igual a n, igual a t sobre 2. En el caso de producto de funciones seno, cuando m es distinto a n también tiene que ser igual a 0, y m igual a n igual a t sobre 2. Y el producto de seno por coseno va a ser igual a 0 para todo m y n. Y lo vamos a ver en la primera función que teníamos aquí arriba, la integral entre menos t sobre 2 de coseno de m omega 0 t diferencial de 0 es igual a 0 para m distinto de 0. Y la integral también del seno de m omega 0 por t por diferencial de t va a ser igual a 0 para m distinto de 0, ¿no? O sea que esto también, si lo ven gráficamente en las funciones cosenos y seno, la integración en un periodo por la compensación de áreas les da 0, ¿no? Eso también lo pueden ver gráficamente. Así que vamos a ver en el caso de tener este caso que tenemos acá remarcado, cómo podemos demostrar que se cumple esta condición. Entonces, vamos a ver para el caso cuando m es distinto de n, y vamos a, como también lo explicaban en los videos, utilizando las identidades trigonométricas, podemos reemplazar el producto de los cosenos como la semisuma de los cosenos de la suma de los ángulos y la resta de los ángulos, ¿no? A través de esta propiedad, de esta identidad trigonométrica, al reemplazarlo en la integral, nos quedan, bueno, al distribuir la identidad trigonométrica, nos quedan dos integrales, una donde tenemos el coseno de m más n por omega 0 por t diferencial de t, y otra como coseno de m menos n, ¿no? Obviamente que al ser m y n enteros, esto no es otra cosa que es otro entero, ¿no? M más n nos va a dar otro entero, y como sabemos, digamos, de las condiciones que vimos en el slide anterior, aquí, si este es otro número entero, también esta integral va a ser igual, va a ser nula, ¿no? Igualmente, aquí, bueno, también se puede demostrar haciendo la integral del coseno de m más n, y al obtener acá seno de m más n por omega 0 por t, reemplazarlo en los límites de integración, vamos a ver que estas dos integrales son idénticamente igual a 0. Entonces, de esta manera
podemos demostrar que cuando m es distinto a n, esta integral es igual a 0. Ahora, para verificar la otra condición, cuando m es igual a n, en este caso nos quedaría a reemplazar n por m, nos quedaría el coseno cuadrado de m omega 0t. En este caso, utilizando esta identidad trigonométrica del coseno cuadrado de alfa igual a 1/2 de 1 más coseno de 2 alfa, en la integral también hallamos que al hacer el reemplazo nos queda la integral de 1 más la integral de coseno de 2m omega 0 t diferencial de t. Y bueno, obviamente esta integral del coseno de 2m omega 0t, al evaluarla, nosotros tenemos en los intervalos de integración, es idénticamente igual a 0, y nos queda la integral de t, que al evaluarla en t sobre 2 menos t sobre 2, nos termina quedando el valor final t sobre 2, que es lo que se había anticipado al inicio, ¿no? O sea que hemos demostrado que estas condiciones se cumplen. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, En el video la integración es de 0 a 2pi. sí, Y- estamos considerando que justamente el periodo de 2pi, estamos considerando, fíjense que acá, en este caso, fíjense que acá hemos reemplazado, fíjate acá, ¿no? Tenemos seno de m más n por omega 0t entre t sobre 2 menos t sobre 2. Como el periodo es 2pi, t sobre 2 va a ser pi, ¿no es cierto? Sí, Entonces va a ser la integral entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Entonces, como tenemos menos y menos al hacer la regla de Barrow, nos termina quedando 2 seno de m más n pi. claro. ¿Se ve? O sea que estamos Perfecto, considerando funciones de periodo de 2pi, ¿eh? O sea, claro. t, acá está puesto, digamos, en forma simbólica, pero t vale 2pi. Ok, y digamos, en cualquier, digamos, límite de integración que la diferencia sea 2pi, te va a dar 0. O sea, si Claro. es 0, 2pi o menos pi. Ok, listo, gracias. No, no. Entonces, bueno, también hemos corroborado el caso cuando m es igual a n. Entonces, para el caso de la integral del seno de m omega 0t por el seno de n omega 0t, diferencial de t, digamos, con la misma manera, como hicimos para el caso de coseno de m omega 0t por coseno de n omega 0t, se demuestra de la misma forma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que el conjunto de funciones, como vemos, un conjunto ortogonal de funciones phi sub k, que lo planteamos inicialmente, ese conjunto de funciones ortogonales de senos y cosenos, lo podemos ver representado aquí por este conjunto de funciones como 1 coseno de omega 0t, coseno de 2 omega 0t, coseno de 3 omega 0t, digamos así sucesivamente, y lo mismo con el seno, ¿no? Todo este conjunto representa un conjunto de funciones ortogonales y va a ser un conjunto ortogonal para cualquier valor de omega 0 igual a 2pi sobre t. Entonces, al ser funciones ortogonales, podemos aplicarlo para calcular los coeficientes. Con estas propiedades de funciones ortogonales vamos a poder determinar los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier, el a sub 0, a sub n y b sub n. Entonces, se definen los coeficientes de la serie de Fourier como el a sub n como 2 sobre el periodo por la integral entre t sub 0 y t0 más t, de f de t coseno de n omega 0t diferencial de t para n igual a 1, 2, 3,
en números enteros. El b sub n va a ser, está planteado como 2 sobre t por la integral entre t0 y t0 más t, de f de t, seno de t, n omega 0, t diferencial de t, también para n entero. Y el a sub 0 sobre 2, que es lo que decía Juan, está definido como 1 sobre t por la integral de t0 a t0 más t de f de t diferencial de t. Y esto que no es más que otra cosa que el valor medio de la función, ¿sí? Que es lo que después se denomina también como componente directo, componente continua a la sub 0 sobre 2. Entonces lo que vamos a ver es cómo hallar... Gustavo. Sí, sí, Juan. Sí. No, solo como para aclarar acá, me parece que da para aclarar lo que estaba mencionando antes, que el tema de si ustedes se fijan en la fórmula del a sub n, que ahora Gustavo va a demostrar a través de la propiedad de las funciones ortogonales, cómo sale esa fórmula, pero si ustedes se fijan en esa fórmula, el a sub n es igual a 2 sobre t, la integral de t sub 0 a t sub 0 más t, y si reemplazamos el n por el 0, así como está haciendo Gustavo, ¿cuánto valdría ese coseno? Si lo reemplazamos por 0. 1. Valdría 1. Entonces nos quedaría la integral de t0 a t0 más t de f de t diferencial t. ¿Sí? Y si el 2 lo pasamos dividiendo, está multiplicando, lo pasamos dividiendo, a partir de ahí obtenemos el valor medio. O sea, para obtener el valor medio de la función a partir de la fórmula del a sub n, es reemplazar el a sub n por 0 y dividirlo por 2. No sé si les queda claro ahora por qué lo ponemos como a sub 0 sobre 2. Sí, a mí lo que no entendí es si el a sub 0 sobre 2 es solo una denominación o el sobre 2 está ahí, digamos, dividiendo a la sub 0. Porque en el video el a sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral. Y acá si Bueno. pasas el 2 multiplicando te queda 1 sobre pi. No, ¿por qué sobre pi? 1 sobre t te queda. 1 sobre el periodo. El periodo es 2pi. Claro. Abajo digo, en a sub 0 sobre 2. Si pasas el 2 multiplicando y tenés 1 sobre 2pi, te queda... Claro, te va a quedar 1 sobre 2 sobre t por la integral entre t0 y t0 más t de f de t diferencial de t. Después t puede valer 2pi, puede valer 5pi, puede valer 10pi, o puede valer un número que sea entero, ¿no? Que sea natural. Pero lo que queremos dejar en claro nosotros es que estamos poniendo a sub 0 sobre 2 porque sale de la fórmula del a sub n. Y lo que tienen que tener en cuenta ustedes es cómo se calcula el valor medio de una función. ¿Sí? El valor medio de una función periódica es la integral en un periodo dividido ese periodo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el video de Khan Academy el cálculo de valor medio lo hacen con la misma fórmula. 1 sobre el periodo con la integral en un periodo de f de t. ¿Sí? Pero le llaman a sub 0. Nosotros le llamamos a sub 0 sobre 2 y toda la bibliografía que tenemos le llaman a sub 0 sobre 2. ¿Por qué? Porque lo podemos deducir a ese valor medio a partir de la fórmula del a sub n, como hizo Gustavo recién. ¿Está bien? Después el periodo puede valer lo que sea. Esto es genérico, ¿sí? Lo que hicieron en el video de Khan Academy lo trabajaron con una función de periodo de 2pi. Porque eso facilita los cálculos. Porque si el periodo es 2pi, ¿cuánto vale el omega 0? 1. Claro, entonces ahí se simplifican un poquito los cálculos. Pero esto es genérico para cualquier valor de pi. No sé si el que preguntó, no sé si era José. Sí, perfecto. Ok.
¿Te queda claro ahora, José, esto? Ahora sí. Gracias. Yo una buenísimo. consulta. Respecto a Sí, la integral. Yo, por ejemplo, en vez de calcular la integral desde t0 hasta t0 más el periodo, ¿puedo tomar un lapso mayor o puedo tomar un lapso menor que el periodo, o sí o sí tiene que ser el periodo de la función por el cual yo integro, los límites de integración? sí o sí tiene que ser el Es periodo. el periodo, pero estás hablando que la función se repite, como vimos, fíjate cuando vimos al comienzo, a intervalos regulares. Intervalo es el periodo, entonces después se vuelve a repetir la función. Entonces vos tenés que tomar un periodo para poder hacer las integrales. Mm. ¿Está claro? Sí, ahora estaba tratando de pensar el tema del ejemplo que habían dado de la onda cuadrada y ahora pensé por qué lo integra solamente de 0 a pi y no de 0 a 2 pi. No, porque, o sea, cuando vos tenés por ahí lo que estás pensando vos, lo que se puede hacer es una simplificación. Esto es la fórmula genérica para el cálculo. Claro, Siempre se hace en un periodo y ahí no le vas a errar nunca. Ahora, cuando la función es par o la función es impar, ¿sí? Dependiendo si es par o es impar, se puede trabajar con las simetrías y podés trabajar con la mitad de ese intervalo de integración. ¿Está bien? Si la función es par, por ejemplo, si vos tenés una función que es una función par, supongamos, Por que es un x ejemplo, cuadrado, es un x cuadrado. Entonces, vos lo integrás de -1 a 1, x cuadrado. ¿Sí? Entonces, vos, ¿qué es lo que podés hacer? Si vos integrás x cuadrado de -1 a 1, podés de 0 a integrar. 1 lo multiplico por 2. Exactamente. Entonces, si se cumplen esas simetrías, entonces puedes trabajar con medio periodo y lo multiplicas por 2. ¿Está bien? Pero se tiene que cumplir la simetría que sea par o sea impar. ¿Está bien? Claro, igual en el caso del video lo terminé multiplicando a 0 pi porque la función de pi a 2 pi valía 0. Eso es lo que se me cruzó por la cabeza recién. Pero igual, lo que me había dicho el otro también me quedó como pregunta en el tintero. Ok, buenísimo. Igual vamos a volver con respecto a eso. Obviamente que si es una parte de la función dentro del periodo, si hay una parte donde vale 0, entonces ahí no tiene sentido hacer la integración. ¿Está bien? claro. O si no, si hay una simetría, por Pero ejemplo, bueno, esta área y esta, bueno, puedes tomar si esto es el periodo, esto es t sobre 2 y menos t sobre 2, o puedes tomar entre 0 y t sobre 2 y multiplicarlo por 2, o entre Claro, 0 que es lo y, que estaba explicando recién Juan. claro, y t sobre 4 suponiendo que lo multiplicas por 2. Claro, viendo, de acuerdo a, bueno, después son casos particulares, ¿no? Viendo la simetría, cómo podés simplificar el cálculo, pero como decía Juan, o sea, para no cometer errores, primero conviene plantear las funciones, las fórmulas integrales y, bueno, calcularlo. Pero bueno, después cuando uno ya tiene manejo de la simetría, obviamente simplifica los cálculos y va a hacerlo más rápido, digamos, ayudándose de estas particularidades, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada caso y este, se verá después con la simetría, ¿no? Que vamos a ver después más adelante también. Bueno, entonces vamos a ver cómo demostrar que el A sub n es igual a esta expresión que tenemos acá, ¿no? O sea, como vimos recién lo del conjunto de funciones ortogonales, vamos a ver cómo demostramos que A sub n es igual a esta expresión que estamos acá remarcando. Entonces, para ello,
ponemos la representación de la serie trigonométrica, f de t igual a la serie trigonométrica de Fourier, y lo que hacemos es multiplicar ambos miembros por coseno de m omega 0t. Entonces vemos que ambos miembros están multiplicados por coseno de m omega 0t, y lo que hacemos luego es integrar ambos miembros, y ahora vamos a ver al hacer la integral qué pasa con cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces, vemos que, como analizando las condiciones de ortogonalidad, es que la integral, en el caso de seno de m omega 0t por coseno de n omega 0t, era igual a 0 para todo m y n, que la integral del coseno de m omega 0t por coseno de m omega 0t era igual a 0 para m distinto de n y igual a t sobre 2 para m igual a n, y que la integral de coseno de m omega 0t diferencial de t era igual a 0 para todo m distinto de 0. Entonces, si n lo hacemos igual a m, nos va a quedar que la integral de f de t por coseno de m omega 0t va a ser igual a a sub 0 por la integral del coseno de m omega 0t diferencial de t. Esto habíamos visto que era 0. Y en el caso de la integral de coseno de n omega 0t por coseno de m omega 0t va a ser igual a t sobre 2 cuando n es igual a m, y la otra integral del seno por coseno va a ser igual a 0. Entonces vemos que acá se nos anulan las integrales del seno por el coseno, la integral del coseno, y nos queda solamente del lado de la serie la parte que está afectada por los coeficientes a sub n. Y la integral es igual a t sobre 2. Entonces, nos queda del lado de la función la integral de la función f de t por coseno de n omega 0t igual a sub n por, reemplazando la integral por el t sobre 2, nos queda igual a sub n por t sobre 2. Entonces, si despejamos el a sub n, obtenemos la expresión que estaba planteada anteriormente, ¿no? Donde los a sub n van a ser igual a 2 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t coseno de n omega 0t diferencial de t. Entonces esta sería la expresión integral para el cálculo del coeficiente a sub n. Para el caso de los b sub n, también se hace de manera similar que para el caso de como se vio para el caso de los a sub n, y teniendo en cuenta estas expresiones que tenemos aquí, utilizando estas expresiones, se llega a demostrar de manera similar que el b sub n es igual a 2 sobre t por la integral de t0 a t0 más t de f de t por el seno de n omega 0t diferencial de t, ¿no? Utilizando estas propiedades del conjunto de funciones ortogonales. Y por último, la 0 igual a 1 sobre t por la integral de t0 a t0 más t de f de t diferencial de t. Vemos que esto, el a0 sobre 2, como dijimos recién repetidas veces, es lo que llamamos valor medio de f de t, y solo lo que tenemos que hacer es integrar la serie de Fourier entre t0 y t0 más t, ¿no? Porque para el caso del cálculo de los a sub n y b sub n, lo que hacíamos era multiplicar ambos miembros, en el caso de los a sub n por coseno de m omega 0t, en el caso de los b sub n multiplicamos ambos miembros por el seno. Ahora, para el cálculo del a sub 0, solamente lo que hacemos es integrar ambos miembros, ¿no? Entonces, al integrar ambos miembros, vemos que automáticamente, por lo que hemos visto, las integrales de coseno y seno se anulan, y nos queda solamente la integral del a sub 0 sobre 2 diferencial de t. Como es una constante, lo podemos sacar fuera la integral, y la integral esta nos da t. Entonces,
despejando el A0 sobre 2, nos queda que es igual a 1 sobre t por la integral entre t0 y t0 más t de f de t diferencial de t. Y, por lo que bueno, recién comentaba Juan, esto no es otra cosa que el valor medio de la función. Entonces, el valor medio de una señal cualquiera, podemos decir que de f de t en un periodo dado se puede calcular como la altura de un rectángulo de base t, que es el periodo, y que tenga la misma área bajo la curva f de t. Entonces, esto es lo que nos va a representar el A sub 0 sobre 2. Gráficamente lo podemos ver de esta forma. ¿Se entiende? Por mi parte, sí. Ok, muy bien. Perdón, un segundito, voy a silenciar el micrófono, tengo un perrito acá que está. Un segundito. Yo aprovecho para comentarles a ustedes, chicos, que en el libro que nosotros hemos compartido en el aula virtual sobre Fourier, que tiene tapa azul, que el autor es un autor chino, que Damián siempre se acuerda el nombre. Waisu. Waisu se llama. Sí. Cuando lo vean. Lo que tiene es un método alternativo para la determinación de la fórmula del A sub n, del B sub n del A sub 0 sobre 2 es fácil, porque es la fórmula del valor medio, ¿no? Pero tiene un método alternativo para el cálculo del A sub n y del B sub n, que lo hacen a través del error cuadrático medio, ¿sí? A partir de la fórmula del error cuadrático medio, hacen la derivada, la igualan a 0, todo como en el análisis 1, y encuentran cuál es el mínimo, ¿sí? Cuál es el mínimo de esa función, que es el error cuadrático medio, y a partir de ahí sale la fórmula que estuvo deduciendo Gustavo a partir de otro concepto que es el de las funciones ortogonales. Así que lo que los invitamos es a ver esa deducción en el libro de tapa azul, que es de Fourier, para ver cómo hacen esa deducción del A sub n y del B sub n a partir del error cuadrático medio, que es un concepto que lo mencionó Gustavo también al inicio de la presentación cuando definió qué era la serie de Fourier. ¿Saben? O sea que la serie de Fourier es una sumatoria, es una aproximación que puede aproximar una función periódica, y esos coeficientes, como decía Gustavo, minimizan ese error cuadrático medio. Por eso la fórmula de esos coeficientes se pueden sacar también haciendo justamente eso, minimizando el error cuadrático medio. Así que bueno, eso era un comentario que quería hacer como para que vean también, como para que comiencen a ver el libro. Sí, buenísimo. Está muy bueno que lo vean. El libro que comentaba Juan. Y bueno, también el otro libro de la cátedra de Glyn James también tienen, bueno, en el Glyn James está planteado el desarrollo a través de las funciones ortogonales, como hicimos acá, también de forma similar. Pero bueno, también está bastante bien explicado, después con ejemplos para desarrollo en serie de Fourier de distintas funciones periódicas, distintos casos, con las simetrías también. Así que bueno, entre el libro ese que dice Juan, el libro de tapa azul, del autor chino, y el Glyn James, con eso pueden cubrir tranquilamente los temas de la serie y transformada de Fourier. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Por ejemplo, tenemos esta función definida como
f de t con el valor -1 para t mayor a menos t sobre 2 y menor a 0. Y Gustavo, sí. esa parte la había preparado Damián. Ah, perdón. Ya dale, Damián, No, por discúlpame. favor. Seguí en piloto No hay drama. automático. No hay problema. Seguías a full, ¿eh? No hay drama, no hay drama. Bueno, como les comentaba recién Gustavo, acá justamente tiene un ejemplo, creo que lo mencionaba también Gregory, una señal cuadrada, para que ustedes calculen los coeficientes de la serie. Fíjense que esta señal está entre menos t sobre 2 y t sobre 2, ¿no? Periodo de t, y bueno, vale -1, entre menos t sobre 2 y 0, y 1, entre 0 y t sobre 2. Entonces la idea es que ustedes ahora, no sé cuánto tiempo les damos, para que, Juan, cuánto tiempo les podemos dar para que calculen los No, coeficientes de la serie. este ejercicio era para Solo mostrárselo. Claro, se lo mostramos nosotros como ejemplo y después Vale. tenemos ahí 2 ejercicios que eran del simulador. Claro. Entonces, Continuamos con el... bueno, el cálculo de la fórmula de la sub n ya la presentó Gustavo, es entre 2 sobre t, entre menos t sobre 2 y t sobre 2, de f de t, que en este caso lo pueden obtener de la señal, va entre -1 y 1 de f de t por coseno de n omega 0t. Y en este caso, bueno, es realizar ese integral, ese cálculo, donde como resultado pueden ver que el A sub n es 0 para todo n distinto de 0. Después con el tema de las simetrías, ya con ver una señal, ustedes van a analizar qué pasa con los A sub n, con los B sub n, de acuerdo si es par, impar, como mencionaba Juan y Gustavo. Ese análisis ustedes ya lo van a ir haciendo cuando ya vean la señal, ustedes se van a ir haciendo muchos ejercicios, se van a ir dando cuenta qué pasa con los A sub n, qué pasa con los B sub n. En este caso A sub n es igual a 0. Si continuamos, está el cálculo del valor medio, ¿no? Acá también es A0 sobre 2, ¿no? Entre 1 sobre t, 1 sobre el periodo, entre menos t sobre 2 y t sobre 2. Ven que ahí aparece el -1, entre menos t sobre 2 y 0, y el 1 entre 0 y t sobre 2, que era justamente el valor que tenía la función dentro de ese rango de la señal. Sí, Y en este caso, sí. perdón, no, quería mostrarles que justamente es lógico, ¿no? Porque fíjense que tienen, al hacer la integral, están sumando en el periodo esta área más esta área al integrar, y bueno, se compensa, entonces el valor medio me da 0, ¿no? Entonces, digamos que también gráficamente ustedes pueden ver que en un caso ya pueden estimar lo que van a obtener del valor medio, ¿no? De la función, así que... Y esta señal, a ver si alguno me puede indicar si es par o impar. Impar. Es una señal impar. Y por último queda el cálculo de los B sub n, pero que te moleste, Gustavo, donde acá sí el valor de B sub n, ¿no? En la fórmula, bueno, la que se presentó anteriormente, para el cálculo de B sub n, 2 sobre el periodo, entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de t, seno de n omega 0t diferencial t. Acá sucede lo mismo, como es una señal que está entre -1, de un valor de menos t sobre 2 a 0, por eso aparece ese menos ahí, porque es el -1, y la otra integral entre 0, de 0 a t sobre 2 aparece el valor 1. Y acá el valor de b sub n sí toma un valor menos, que para n distinto de 0 vale esa fórmula que está ahí. Y como resultado se va a tener la sumatoria, ¿no?
que con estos coeficientes de B sub n está en la siguiente slide. Ahí está. ¿Cómo queda la serie de Fourier con esos valores de B sub n que hallaron? Ven que se va a infinito, acá hay solo para n 1, 3 y 5, esos tres armónicos, el fundamental y el 3 y 5. Y que los A sub n, en este caso, son 0. Y acá pueden ver también abajo a la izquierda la figura de cómo quedan los distintos armónicos, cómo queda la aproximación, la suma, la fundamental, tercer, quinto y séptimo armónico de la señal. Este es un pequeño ejemplo donde ya pueden ver el tema de la simetría, si es par o impar, que es lo que pasa con los términos de A sub n y D sub n. Es un pequeño ejemplo ya para introducir en la ejercitación. ¿Este ejercicio queda claro? ¿Hay alguna duda? Una consulta. Siempre voy a tener omega t, no voy a tener, por ejemplo, el quinto y el séptimo armónico desplazados. Siempre van a ser, digamos, funciones seno o coseno sin desplazamiento. No, no, puedes tener desplazamiento, puedes tener digamos, ¿Una fase te referís? ¿Un corrimiento? Igualmente Claro, las pero fases las vamos a ver después cuando veamos las series compactas, Sí, bueno. donde agrupamos el seno y el coseno. O sea, si aparece un seno de una determinada frecuencia, si aparece un coseno de otra determinada frecuencia, eso lo podemos agrupar en un seno de esa frecuencia más una fase, o un coseno de esa frecuencia más una fase. ¿Está bien? Pero lo vamos a agrupar. Ahora, eso es algo que vamos a ver posteriormente, pero en los casos de la serie trigonométrica de Fourier, podemos tener, ¿de acuerdo? Esto porque tiene simetría impar. Entonces, si aparece simetría impar, vamos a tener una sumatoria de senos. Esos senos que van a aparecer ahí no van a tener ninguna fase. ¿Vale? Siempre la fase va a ser 0. Ahora, si, por ejemplo, tienen simetría par, va a ser una sumatoria de cosenos. Y esa fase va a ser 0. Ahora, si no tiene ni simetría par ni simetría impar, o sea, no tiene ese tipo de simetría, va a ser una sumatoria de senos y de cosenos. Y los senos y los cosenos van a tener fase 0. ¿Está bien? O sea, van a ser senos puros, ¿sí? En términos de fase. ¿Okay? O sea que no voy a tener, digamos, no voy a tener nunca el primer armónico desfasado del quinto, sino que todos van a compartir la misma fase. Fíjate, Gregory, que sí. Cuando Sí. sí. Perdón, Juan. Un temita. Cuando se habla de desfasaje, ¿sí? Cuando se habla de desfasaje, siempre tenés que tener en cuenta que vos vas a decir, bueno, tengo dos funciones trigonométricas desfasadas cuando comparten la misma frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un seno de omega 0t y tenemos otro seno de omega 0t, pero más un cierto alfa, ahí tenemos un desfasaje de alfa. Pero siempre el desfasaje es respecto a funciones trigonométricas que tienen la misma frecuencia. ¿Ok? O sea, vos no vas a... no existe decir, si el seno de omega 0t y el seno de 3 omega 0t más alfa, están desfasados alfa. No, siempre los desfasajes se miden cuando tienen la misma frecuencia. No sé si se entiende eso. Pero en resumidas cuentas, cuando hablamos de series trigonométricas, nosotros vamos a tener, si no existe simetría par o impar, vamos a tener una sumatoria de senos y una sumatoria de cosenos. Y esos cosenos y esos senos van a tener fase 0. ¿Ok? Listo. Buenísimo. Después cuando veamos las series compactas, ahí sí vamos a ver
que va a aparecer una fase. Pero esa fase que aparece es producto de que estamos agrupando el seno con el coseno. ¿Está bien? Lo estamos volviendo uno solo. ¿Ok? Sí, Daniel, disculpame. No, por favor. No, para recordar lo que habíamos visto con el simulador la semana pasada, que era una señal donde se sumaban los armónicos y era justamente esta gráfica que está ahí abajo, para recordarles el ejercicio que habíamos hecho la clase pasada con el simulador. Bueno, acá se puede ver de dónde viene la sumatoria de esos armónicos que da como resultado esa función cuadrada. Exactamente, ahora ya saben, digamos, cómo se calculan los coeficientes de los armónicos. Y bueno, fíjense en este caso que, hablando del error de aproximación de la serie, fíjense que, por ejemplo, en este caso, el quinto armónico respecto al primero, fíjense que la amplitud del primero es 4 sobre pi, y ya el quinto es 4 sobre 5 pi, o sea, ya es, digamos, estamos sumando una componente cada vez más chica, ¿sí? Y a medida que seguimos aumentando la cantidad de armónicos, va a ir cada vez siendo más chico la sumatoria de los términos, o sea, lo que le estoy agregando a esta serie, ¿no? La componente que le estoy agregando. Entonces, bueno, lo que podemos ver acá es que justamente la optimización de estos coeficientes, estos pesos, que hacen que rápidamente, con pocos términos, yo tenga una aproximación bastante buena de la función que estoy representando en serie, ¿no? Esta es una forma también de ver que ya con 4 términos o 3 términos tenemos una aproximación muy buena de la función que quiero representar, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, va el trabajo en grupo. No sé, Juan, ¿querés comentarlo vos? Dale, perfecto. Bueno, acá tenemos el trabajo en grupo. Ahora vamos a generar los grupos para que se puedan juntar y después vamos a seleccionar al azar quién lo va a presentar, ¿sí? Y si el equipo que no lo pudo terminar, bueno, aunque sea va a decir cómo lo planteó, ¿sí? Así que pónganse las pilas de trabajar, de discutir, y lo que tienen que hacer ahora simplemente es, a partir de una gráfica, de una función periódica como la que estamos viendo acá, fíjense que es una recta, ¿sí? Es una función lineal que va desde menos pi hasta pi y tiene pendiente 1 sobre pi, ¿saben? Una pendiente positiva, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es, tienen que calcular de la aproximación de la serie de Fourier o la serie de Fourier asociada a esa función periódica, tienen que calcular el A sub 0 sobre 2, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, el A sub 6, el A sub 7, y después todos los B sub 1 hasta el B sub 7. Eso lo tienen que calcular, pero lo que tiene de bueno esto es que es una de las funciones que aparecen en el simulador. O sea que ustedes ahí van a poder identificar o van a poder chequear con el simulador los valores que le dieron por cálculo. El cálculo se entiende con la integral, ¿sí? La integral las fórmulas integrales del A sub n y del B sub n y del A sub 0 sobre 2, ustedes las van a aplicar y después lo van a verificar con el simulador a ver cómo dieron esos resultados. Tienen que coincidir con los valores que aparecen en el simulador. Acuérdense que ustedes hace unas clases atrás estábamos viendo cómo se aproximaban funciones periódicas con el simulador, ahora tienen la oportunidad de hacer los cálculos, ¿sí? Y después, una vez que tienen la aproximación, fíjense en la fórmula que está abajo. La fórmula que está abajo dice S sub 7, ¿sí? S sub 7 es una aproximación, ¿sí? con n igual 7, de esa función periódica. Lo que vamos a pedir es que
es que la grafiquen, ¿sí? Y después, bueno, podemos comparar a ver qué tan parecida es con esa función periódica. Lo que les quería, bueno, entonces lo que les pedimos entonces es que ustedes hagan los cálculos, apliquen esa integral y puedan determinar esa gama de coeficientes de la serie de Fourier, lo puedan comparar con los valores que dan en el simulador y después hagan la gráfica, ¿sí? Hagan la gráfica de esa aproximación. ¿Se entiende cómo va a ser el tema? Sí, sí. Después, bueno, hay un... Después lo que vamos a hablar un poquito es también sobre... ¿Alguno de ustedes es músico de acá? ¿Toca algún instrumento? Presente. ¿Qué instrumento tocás? Guitarra y teclado. Y ya estuve jugando un poco con los sintetizadores, así que sí. Yo en algún momento iba a hacer algún comentario sobre este tipo de hobby. Ah, muy bien. Entonces, o sea, guitarra más el teclado. O sea, tocas un piano y tocas la guitarra. O sea que, bueno, muy bien eso. Lo que podemos saber con Fourier, y esto por ahí lo dejamos planteado, es que un do, ¿qué es? Un do es un sonido, ¿sí? Que nosotros, depende de la octava donde esté, lo podemos asociar como es una onda, ¿sí? En donde se mueve el aire, se desplazan las moléculas de aire a una determinada frecuencia. ¿Está bien? Y nosotros tenemos una membrana, que se llama membrana timpánica, que esa membrana vibra a una determinada frecuencia y lo que genera es un impulso, es una señal que es eléctrica que la interpreta nuestro cerebro y de esa manera escuchamos el sonido. O sea, nuestro cerebro escucha el sonido a través de señales eléctricas. ¿Está bien? Y esas señales eléctricas surgen a partir de que nuestra membrana del tímpano vibra. ¿Por qué? Porque vibra el aire. Y ese aire vibra, ¿por qué? Porque ocurre un determinado sonido. Y hay determinados sonidos que son puros, por ejemplo, las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, que están asociados a una determinada frecuencia de vibración de ese aire. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Hasta ahí me siguieron? Chicos. Sí. Bueno, entonces, ahora yo les pregunto, un do de un piano y un do de una guitarra, ¿por qué? Si bien es un sonido que vibra a la misma frecuencia, porque es un do, ¿sí? Llamémosle un do de la misma octava, ¿no? Es un do de la misma octava, un do de un piano y un do de una guitarra de la misma octava es un do. ¿Por qué? Porque es un sonido que vibra a la misma frecuencia. Ahora, ¿por qué suenan diferentes? ¿Cambia la amplitud o no? No. Creo que tiene que ver con los armónicos. Bueno, lo dejamos planteado, a ver si alguien podría explicarlo para la clase que viene. Esto que estoy planteando, ¿por qué un do de una trompeta suena diferente de un do de una guitarra y así sucesivamente? ¿Alguno se animan a hacer una investigación de ese estilo, ahora que estamos viendo este tema? Se explica con los armónicos, ¿sí? Pero bueno, sería interesante que alguien lo pueda explicar, pueda meter algo en un PowerPoint y después lo podamos ver la clase que viene. Pero bueno, ahora vamos a esto, vamos al tema de este ejercicio. Entonces lo que tienen ustedes, tienen esta función y tienen que graficar tanto estos coeficientes de los A sub 1 hasta A sub 7 y el B sub 1 hasta el B sub 7. Acá, de acuerdo a la simetría que tiene, ¿cuánto vale el A sub 0 sobre 2? ¿Alguno ya podría decir eso? 0. 0. ¿Por qué? Porque es una función impar. Entonces eso vale 0. Y después, bueno, también por simetría pueden tener alguna ayudita más para hacer los cálculos.
Así que, y después lo que van es al simulador, ¿sí? Todos ya lo usaron a ese simulador. Es oro en polvo ese simulador, ¿eh? Para los que vieron para este tema, ya lo usaron. El link lo tienen en el aula virtual, van al simulador, encuentran esta función, que son una de las primeras que están a su derecha, y ahí pueden identificar cuáles son los valores de los armónicos desde el 1 hasta el 7. Ahí está. Muy bien, Víctor. Muchas gracias. A ver que se los muestro. Gustavo, hago una compartida de pantalla. Sí, ahí dejo compartir. Ahí está. Ahora que voy acá al simulador. Un segundito. Ahí le doy clic ahí al simulador, así ya lo tengo, y comparto pantalla. Muy bien, tenemos acá. Gracias a Fourier vamos a saber por qué los instrumentos suenan en forma diferente. Suenan diferentes, sin embargo es la misma nota, ¿no? Bueno, acá lo que van a encontrar este es el triángulo y esta es la función, ¿sí? La función que tienen que trabajar ustedes. Es esta que mencionamos acá. Y fíjense, acá son los diferentes. El primer armónico de seno vale 0.63. El otro vale negativo, 0.31. Bueno, a todos estos valores ustedes tienen que llegar, ¿sí? Y los de coseno, no sé por qué, pero valen todos ceros. Fíjense si les da igual. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? ¿Se animan? Ahora tienen todas las herramientas, para poder identificar por cálculo, pueden calcular ustedes mismos cuáles son los valores que arrojamos ahí con el simulador. Así que bueno. No sé, Gustavo, si vos ya generaste los grupos. No, ahí lo generamos. Ahí lo generó. ¿Cuánto tiempo asignamos para este primer caso? Y le Una damos... pregunta. Sí. ¿Pueden después volver si pueden subir la clase al campus ahora, como para tener el PDF de cómo se sacaba exactamente los coeficientes? Sí, claro. Ahora decís vos, no sé si estaba subida también. Está subido en archivos de Fourier al principio, están el PDF completo de acá hasta que terminemos con Fourier, pero ya están cargadas. La única diferencia es que falta esto de los grupos, pero ya pueden... Está cargado un PDF, hay un PDF ahí en... Claro, a ver, pero voy a compartir la pantalla. Lo tienen aquí, ¿no? Fíjense. Sí, ahí en el archivo de... ¿Se encontrar? Está. Sí. Fíjense, son como 90 hojas, porque es todo lo de Fourier, ¿no? Todo lo vieron acá en ese archivo de Fourier. Sí. Bueno, perfecto. Gustavo, si te parece, le podemos dar 20 minutos, porque es el primero que van a hacer hasta que lo planteen y se familiaricen.
Sí, sí, le di 20 minutos, perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿tiene la captura del ejercicio, lo que se pide? Sí. Bueno, bien, ahí iniciamos las salas. Ah, ok, Díaz, sí, el Sebastián grupo Díaz. 7. A ver, ¿para dónde está? Sebastián Díaz. Listo, ahí está. ¿Alguien más que... Reynoso, grupo 1. Si querés te digo, Gustavo, los que... No, no sé por qué. Sí, a ver quién queda. Eh, Gregory, Bertazzoni. Bertazzoni, grupo 9. Ok. Colombo, bueno, Colombo no... Colmo está como invitado. Invitado, sí. Y Gregory, Grupo 8. Y a Colombo lo podemos sumar a algún grupo. Es un experimentado Colombo para que les ayude. Súmenme a algún grupo, así participo. ¿qué número te Muy bien. gusta del 1 al 9? Y dos y uno ya tengo bastante, así que alguno superior al 6, cualquiera, Gustavo. Algunos superior al 7. 6. 7, listo. Gracias. Nada. Ahí está. Acá estamos. Primero sacamos A sub 0 sobre 2, que bueno, hicimos la integral, resolviendo la integral, bueno, a 0. Lo mismo con A sub n. Y bueno, acá puse omega, pero bueno, va a 1. Como el término es 2pi, el periodo es 2pi, queda 1. Y acá en B sub n hicimos esto. Ok. Acá de vuelta, omega va a 1. Y llegamos a Sí. estos resultados, B Pero sub 1, B sub... una aclaración. Sí. Sí. ¿Ya van a No, no. resultado? Ah, no, perdón. Ah, ya sé que me faltó acá. Me faltó dividirlo por pi de vuelta, ¿o no? A ver, a ver. Claro, porque acá integramos esto y no lo multiplicamos por 1 sobre pi. Ah, está bien. Entonces, cada uno de estos valores que están acá, te falta dividirlo por pi. Nos quedaría 2 sobre pi. A ver, Hay que dividirlo por pi. claro, Claro. 2 sobre pi nos daría 0,63, el primer B1. Claro. Perfecto, está bien, era eso que nos faltaba.
Ah, resolvimos la integral, nos faltó el 1 sobre el pi de adelante, yo también. Ah, bueno, José, gracias por la... El siguiente, b sub 2, nos da menos 0,31. Perfecto. B sub 3 nos da 0,21. B sub 4 nos da menos 0,15. Sí. Bueno, perfecto. Claro, era eso lo que nos quedaba. Les dan Y lo mismo ahora que el simulador. nos debería cerrar bien con el simulador, digamos. Sí, les dan esos valores. El simulador, lo que dijiste es que no lo podían verificar, pero era por el número, por el resultado que le Claro, dio. No era claro, por eso, porque nos faltaba dividirlo por pi. Ahora sí Dividir nos da por pi. bien. Sí, fíjense ahí si le sacan, déjenle 7 armónicos al simulador, reduzcanle la cantidad de armónicos a 7. A la derecha abajo. A la Número derecha de términos. abajo. Es. Número de términos, ahí. Ah, Ahí pueden. Lo bueno de este simulador, lo malo de este simulador es que no tiene todas las funciones que vamos a tomar. Y ahí en Tiene algunas, opciones podés ver que te muestre todas las opciones arriba, full. No, arriba donde dice File Option. Actions y Options. File, Ahí, action, ¿no? option, arriba. Ahí, option. En Option te da la S. Ahí te da. perfecto, ahí nos queda. Si no tenés que andar tocando. Ah, perfecto. Así que puntito por puntito. Buenísimo. Exacto. Bueno, perfecto. Era eso entonces. Agregándote me da correcto. Ah, y Grigori también le dio. Perfecto. Sí, a mí Bueno, le agregué el T en la función y me empezó a dar los coeficientes. bueno, acá podemos sacar alguna conclusión. A ver cómo lo ven. Fíjense que solamente tenemos, de la serie trigonométrica solamente aparecen los senos, porque los coeficientes de los cosenos, ¿cuánto dan? 0. Pero, ¿Sí? ¿Y eso por qué podría ser? Porque la función... Fíjense ustedes que Hola. hola. Sí, Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Ah, No, que les quería hacer reflexionar un poquito a los chicos con respecto a que se está dando esta condición en la cual tenemos solamente valores distintos de ceros del B sub n, ¿no? Y del A sub n están dando todo cero. Entonces, pues, eso se cumple por un tema de simetría. Fíjense ahí que la la frecuencia. simetría de la función periódica que estamos viendo es una simetría del tipo impar. ¿Sí? Y si nosotros multiplicamos una función de simetría impar, lo multiplicamos por una función de simetría par, como puede ser un coseno, impar con par, impar por par, da impar. ¿Está bien? Entonces, la integral en un periodo, ¿ok? Y si multiplicamos una función impar por un seno, que es una función impar, es como los números, ¿vieron? Menos por menos más por más menos, dan así el tema de las simetrías pares o impares. Fíjense, si hacemos coseno que es par por una función impar, el resultado de ese producto me da una función impar.
y si hacemos la integral de una función impar en un periodo, ¿sí? Lo que me va a terminar dando es 0, ¿sí? Para cualquier valor de n. Entonces, como resultado de esto, después lo vamos a explicar un poquito mejor, pero cuando la simetría es impar, solamente vamos a tener la serie de Fourier que va a aproximar a esa función que tiene simetría impar, la va a aproximar con los senos. ¿Por qué? Porque los senos son impares. ¿Entienden? Solamente senos. Cosenos no va a haber, porque cosenos son funciones pares. Sí, yo perdón, no sé cómo, no sé si, no me acuerdo cómo te das cuenta de que era impar al ver el dibujo, que era lo que te Fíjate da que era la impar. condición, ¿cómo es la condición de una función impar? F de t tiene que ser igual a menos de f de menos t. Entonces, si vos te parás en cualquier punto de f de t, tomás cualquier valor, Ah, sí, para f de menos f de menos t, te va a dar el mismo valor. claro, sí, está bien. Ah, perfecto. Y la otra Ah, sí, condición para que sea par es que f de t tiene que ser igual a f de menos t. claro. Y el ejemplo más práctico es el seno del coseno, ¿no? Claro. Y una función par sería x cuadrado, poner. Claro. Perfecto, listo, Tenés f de perfecto. t igual a f de menos t. Par. Entonces el seno, ¿sí? El seno de t o de nt, ¿sí? Seno de nt es una función de qué tipo? Impar. Impar. Y coseno de nt es una función par. Claro. Entonces, si la función es impar, entonces la serie de Fourier solamente te va a aportar una sumatoria de ¿qué? De funciones impares. Por eso van a aparecer solamente senos. Y si la función es par, lo que te va a aportar es una sumatoria de funciones pares. Por eso solamente es el coseno. Claro, y acá Después los aparece senos el coseno. van a Acá valer cero. aparece el coseno, pero prácticamente nulo, digamos. Claro, son prácticamente nulos. Hay cosas que no Está se bien. entienden en la vida. Sí, pero eso Juan 21, 21. eso aparece coseno, pero es con un tema, te lo aparecen ahí, pero es con un tema de, Esto, la letra es como que un nos error, mandó, que se no produce un entiendo error mucho en la aproximación. ¿Sí? Está bien, Sí. perfecto. Lo que pasa es que en los métodos numéricos, cuando haces un cálculo, Practicaba, nunca a veces ponían en te puede práctica los dar. discípulos y alguien te cachetea. Hay un micrófono abierto de alguien, ¿no? Y lo tengo que poner en práctica. Hay un micrófono abierto ahí, chicos. Sí. Sí, perdón, era yo, profe. Perdón. No, está bien, no hay problema. No, el tema es que, digamos, cuando se hace una programación y generalmente con un método numérico, el número nunca tiende a cero, o sea, es una indeterminación, entonces tiene que dar un valor, digamos, distinto de cero, pero tendiendo a cero. Por eso aparecen, pero en realidad son despreciables, ¿no? Los términos. Fíjense que todos tienen el mismo coeficiente, 0,00195. Y lo mismo con el La sub 0. Uy, acá. Lo mismo con La sub 0 ahí. Con un tema método numérico. Claro. Claro. Bueno, justo se va. Bueno, listo. Muy bien. Y fíjate vos, si Máximo, Sí, Máximo, sí. Te escucho. sí. Fíjate si. No, seguí compartiendo Bueno. el simulador. Ahí estamos. Ahí está. Fíjate que ahí tenemos una simetría que es impar. Ahora, Sí. si yo hago un desplazamiento de esa función, ¿sí? De esa función periódica
hago un desplazamiento de, qué sé yo, un cuarto de periodo hacia la izquierda. ¿Sí? Si hacemos un desplazamiento de un cuarto de periodo hacia la izquierda, ya pierde la simetría impar. ¿Sí? Sí. Ya no es ni par ni par. Ahí Entonces, sí va a tener si coseno pierde y la seno. simetría, y senos. Y lo podemos ver con el simulador también. Fíjate donde dice a tu Shift. derecha, Shift. fíjate que Fase dice shift. shift, Sí. Fase shift. Ahí. Ahí Sí. es. fase shift, por el medio. Es decir, apretás un poco uno, ahí está, lo estamos desplazando. ¿Ves? Que ahí ya no es ni par ni impar. Y ahí Claro. aparecen tanto senos como cosenos. Claro, sí, cierto. ¿Entendés? Sí, Ahora sí, cuando tiene simetría par, pasa una cosa. Cuando tiene simetría impar, solamente seno. Cuando tiene simetría par, solamente coseno. claro. Cuando no es ni par ni impar, ahí tienen tanto senos Aparecen las como dos. cosenos. Claro, perfecto. Eso también lo pueden ver con, Aparecen las dos. ¿Está bien? la función square, que la van corriendo y la van haciendo la cuadra. Ahí, si vas haciendo, ven, van haciendo desplazamiento y ahí llega un momento que desplaza uno más. Ahí se hizo par. Claro, es exactamente. Tenés cero los senos y cosenos. Y ahí está Sí. ninguno de los dos de vuelta. Claro. De seguir desplazando, la puedes desplazar un poquito más hasta transformarla en impar de nuevo. Y ahí te aparecen solamente senos. Claro, está bueno. ¿Ok? Ujú, perfecto. Bueno, Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo de este ejercicio? Algo que se explicó, que no haya quedado claro. Hay algo que yo no entendí bien. Para sacarlo, por ejemplo, el AN, Sí, en la integral, ¿qué se toma como f de t? la Solo función. Vos tenés de entrada tenés una función que nosotros la planteamos gráficamente, que ustedes la tenían que armar a la FDT. Ahí Juan les remarcó cómo sacar la pendiente de la recta, que era 1 sobre pi. Y entonces, la FDT se puede dar analíticamente con su expresión o gráficamente y deducir su expresión matemática. En este caso, se partió de la expresión gráfica de la recta y fíjate que es una recta centrada en el origen y bueno, que puede determinar, tener los valores del punto extremo, así que terminas la pendiente y ya tenés tu FDT. Fíjate que la FDT quedó planteada como 1 sobre pi por t. sí, sí. Pasa que había visto eso y no lo entendí. Listo, listo. Ahora sí. Claro, a partir del gráfico vos deducís la expresión de la función. Listo, listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, nos quedan 15 minutos de clases y teníamos otro ejercicio más para hacer. Vamos a dejarlo para que lo hagan para la semana que viene. O no sé, Juan, ¿te parece? ¿Podemos arrancar para plantearlo ya más o menos con la idea? no. Sí, yo lo que me parece, Gustavo, que por ahí, entre que se meten al grupo y todo eso, por ahí lo dejamos planteado para la semana que viene. Sí, mejor. ¿Te Una parece? consulta. En este caso, acá sí sería seno, sería cero todos los coeficientes de los senos y quedaría una función pura y exclusivamente con coseno, ¿no? Sí. Sí, exactamente.
acá tenés una función par, ¿no? Fíjate que tenés, cumple la condición de función par. Entonces, acá lo que ya saben por la simetría que tiene la función es que los b sub n van a ser nulos, así que directamente pueden, bueno, la idea es, o por la simetría o en principio por el cálculo de los coeficientes, pero bueno, ya saben cuando hagan el cálculo que los b sub n les tienen que dar 0. Y bueno, tienen que centrarse en el a sub 0 y la sub n, ¿no? Y en este caso, también, ¿cómo le va a dar el a sub 0? 0. Otra vez 0. Otra vez 0. Claro, se compensan las áreas y va a ser nulo. Así que bueno, van a obtener solamente los a sub n. Y bueno, tienen que hallar después la expresión de la suma para los 7 términos. Los primeros 7 términos, ¿no? Que van a ser todos la sumatoria de los a sub n por los cosenos. Bueno, acá continuamos un poquito más, bueno, hasta el tema de lo que veníamos hablando de la simetría, cómo influye la simetría en el cálculo de los coeficientes, que ya lo que hemos adelantado, lo que estábamos diciendo recién en la explicación del ejercicio anterior, es que en función de la definición de lo que es una función par y función impar, a partir de la definición de funciones pares e impares, como el coseno y el seno, el coseno es una función par y el seno es una función impar, vemos que si nuestra f de t es una función par, los términos que están afectados por los coeficientes b sub n se van a anular. Como comentaba Juan, el producto de una función impar, por una par, va a hacer que se nos anulen los coeficientes y nos va a quedar solamente la expresión de los términos de los coeficientes a sub n, ¿no? En el caso de que sean pares. Ahora si f de t es impar, nos va a quedar la expresión de los b sub n y los a sub n se van a anular. Entonces lo que decíamos recién es que cualquier función f de t la podemos expresar como la suma de una función par más una función impar. Entonces, a partir de la suma de una función par y una impar, podemos hallar una función par como la expresión de un medio de f de t más f de menos t. Y una función impar como un medio de f de t menos f de menos t. De esta manera podemos expresar una función como suma de funciones pares e impares. Entonces, por ejemplo, si tenemos en este caso una función que está definida como e a la menos t para t mayor a 0 y 0 para t menor a 0, podemos a partir de esa función hallar una extensión par de esta función haciendo un medio de a la menos t para t mayor a 0 y un medio de a la t para t menor a 0, ¿no? Esto sacado de lo que sería una extensión par, ¿no? Lo que estamos haciendo es sumar un medio de f de t más un medio de f de menos t, ¿no? Entonces es lo que tenemos expresado aquí para hallar lo que se llama una extensión par de la función. Y si queremos hallar una extensión impar de la función, con esta definición podemos hallar la extensión impar de esta f de t, ¿no? De esta manera, como un medio de e a la menos t para t mayor a 0 y menos un medio de t para t menor a 0. Entonces de esta manera podemos construir de la función de partida una extensión par o una extensión impar.
Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que se denomina simetría de media onda, es cuando se cumple que f de t igual a f de t más t, y tengo que f de t es igual a menos f de t más t sobre 2. Para poder ver si se cumple esta simetría de media onda, lo que tengo que hacer es tomar un medio periodo de la función. Vamos a ver, por ejemplo. A ver, perdón, voy a buscar acá el lápiz. Supónganse que tomo esta parte, ¿no? Un medio periodo. Lo multiplico a esto, lo multiplico por menos 1. Entonces lo que hago es rebatir, ¿no? O sea, multiplicarlo por menos 1, esto va a venir aquí abajo. Y lo desfaso medio periodo para adelante o para atrás. Si lo desplazo para atrás o para adelante, tengo que ver si coincide con la otra parte de la función que tengo aquí, ¿no? Si yo esto que multiplico por menos 1 lo desplazo medio periodo para adelante o para atrás, veo que coincide con las imágenes que tengo de la función, ¿ven? Si yo desplazo esto para allá o lo desplazo para acá, veo que coincide con la imagen de la función. Entonces, en ese caso, cuando se da esta condición, digo que esta función tiene una simetría de media onda. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a ver después, cuando se cumplen estas condiciones, cuando tengo simetría de media onda, cómo afecta esto al cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier. Estas simetrías van a hacer que, digamos, la determinación de los coeficientes sean, digamos, algunos coeficientes de la serie se anulen y otros sean distintos de 0. Entonces, analizando la simetría voy a poder simplificar el cálculo de los coeficientes de la serie, ¿no? Teniendo en claro cómo es la simetría de la función. Perdón. Acá. Luego tengo lo que se llama simetría de cuarto de onda, que puede ser par o impar. Esto es cuando esta simetría de cuarto de onda se da cuando la función tiene simetría de media onda y a su vez es par o impar. Entonces, fíjense que si yo, esta función que tengo acá, la primera, si yo hago aplico el método que vimos recién de multiplicar un medio periodo por menos 1 y desplazarlo para adelante y atrás, vemos que simetría tiene media onda, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tomo este que está acá, lo multiplico por menos 1, me va a quedar así. Y si lo desplazo para aquí o para aquí, va a coincidir con esta imagen de la función. Y a su vez, esta función es par, ¿ven? Vemos que se cumple que es par. Entonces, como tiene simetría de media onda y es par, se dice que tiene simetría par cuarto de onda. Y si hago lo mismo aquí, veo que también tiene simetría de media onda y también esta función es impar. Entonces, esta función cuando es simetría media onda e impar, se dice que es simetría impar cuarto de onda. Otra cosa que se puede presentar también lo que se llama simetría oculta, que es cuando la función parece que no tiene simetría, pero si yo, digamos, sumando o restando una constante, puedo desplazar esta función y veo que hay una simetría de la función, ¿sí? Entonces,
digamos, esto es lo que se llama simetría oculta cuando la función está desplazada por una constante y, digamos, sumando esa constante puedo determinar la simetría de la función. Entonces, para poder calcular los coeficientes de la serie de Fourier utilizando las propiedades de simetría, puedo tener funciones pares, funciones impares, funciones de media onda, de par de cuarto de onda, impar de cuarto de onda y una simetría oculta, ¿no? Estos son los casos que se me pueden presentar. Entonces, en virtud de estos casos que se pueden presentar, por ejemplo, tenemos para funciones pares, como en este caso, que f de t es igual a f de menos t, como vemos que en este caso los b sub n van a ser nulos, nos queda la expresión de f de t como a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de los a sub n por coseno n omega 0 t. Y en este caso, los a sub n van a ser igual a 4 sobre t por la integral entre 0 y t sobre 2 de f de t coseno de n omega 0 t. Entonces, cuando tengo funciones pares, aplicando esta expresión, voy a poder determinar los a sub n. En el caso de que sean impares, voy a tener solamente en cuenta los b sub n, y en este caso, la expresión para el cálculo de los b sub n va a ser similar a los de a sub n, nada más que multiplicando por el seno de n omega 0 t. Y en el caso cuando tengo simetría de media onda, en este caso, para simetría de media onda, acá voy a ver, puedo tener la expresión de los a sub n y b sub n, si no, digamos, si no tiene, si la función, por ejemplo, es par, simetría de media onda sin establecer para caso general que no sea par ni impar. En este caso, los a sub n y b sub n van a tener esta expresión donde los a sub n van a ser 0 para los n par y van a tener esta expresión para el caso de n impar. Y lo mismo para los b sub n. Esto sería para cuando tengo funciones que tienen simetría de media onda. O sea, ustedes ya saben acá que cuando calculan la expresión, saben que los n par, para n par, los a sub n y b sub n van a ser nulos. Entonces, algunas veces suele pasar que para un ejercicio se les da una función y se les pide calcular, no sé, por ejemplo, diga cuánto valen los coeficientes a sub 2, a sub 4 y a sub 6 de la siguiente función, ¿no? O los b sub 2, b sub 4, b sub 6 de la siguiente función. Entonces, si ven que analizan la simetría, no tienen que hacer ningún cálculo, ya directamente pueden determinar que son nulos. Entonces, muchas veces pasa que hacemos algunos ejercicios de ese tipo para ver si analizan la simetría, muchas veces se ponen a calcularlos, a los coeficientes, y bueno, obviamente lo pueden responder, pero la idea es que utilicen las simetrías para poder responder ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en el caso de si simetría de media onda par, que llamamos que es simetría cuarto de onda par, en este caso los coeficientes a sub n se van a, bueno, en este caso para esta, se van a determinar como 8 sobre t por f de t por coseno de 2n menos 1 omega 0 t. Y esto va a ser los a sub n 2n menos 1, ¿no? Entonces fíjense que si n es para los n's
acá reemplazándolo los n, bueno, voy a poder calcular para los distintos n el valor de los coeficientes. En el caso de que sea simetría impar cuarto de onda, también voy a tener los b sub n con esta expresión. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, una función que tiene simetría par de cuarto de onda, ¿sí? Y en este caso, los a sub n directamente aplicamos la expresión para este caso de simetría par de cuarto de onda y podemos calcular la serie de Fourier para esta función, ¿sí? Entonces, fíjense que si uno puede interpretar, digamos, analizar la simetría de la función, rápidamente puede obtener la serie y los coeficientes sin tener que calcular cada uno de ellos, el a sub 0, el b sub n o la sub n que corresponda, en función de la simetría que tengamos. Y en este caso, bueno, si esta función la desplazamos y ahora la hacemos impar cuarto de onda, también podemos calcular los b sub n. Bueno, para terminar, si no me quiero extender mucho, en todo caso volvemos a esta última parte para explicarlo con un poco más de detenimiento. Un cuadro resumen de, digamos, cómo se calculan los coeficientes en función de la simetría que tenga la función, ¿no? Si no tiene ninguna simetría, bueno, voy a tener valores a sub n y b sub n, voy a tener que calcularlos, como vimos en el simulador recién, que si la función la desplazamos y no tenía simetría, aparecían los términos de los cosenos y los senos. Si la función es par, tengo que calcular los a sub n, si es impar los b sub n. Si es de simetría par de media onda, tendré esta expresión. Fíjense que tendré senos y cosenos impares, o sea, fíjense que cuando es simetría de media onda, voy a tener, en este caso, que los a sub n y los b sub n van a ser, los voy a poder determinar para el caso impar, o sea, los valores pares van a ser nulos. En el caso de que tenga simetría cuarto de onda, en este caso solamente voy a tener cosenos impares. Todos los senos van a ser nulos, obviamente porque es par, y al ser de cuarto de onda, los a sub n pares van a ser nulos. Y en el caso de que sea cuarto de onda impar, bueno, se va a dar el caso contrario, no todos los a sub n van a ser nulos, y voy a tener solamente coeficiente b sub n para n impar. Así que bueno, con esta, acá tienen las referencias de dónde se ha sacado esta información, de alguna de los slides que hemos colocado, y bueno, con este cuadro, analizando la simetría que tenga la función, como vimos recién, tomando medio periodo, multiplicando por -1 y desplazándolo, ustedes pueden determinar si tiene simetría en media onda, y si la función es par impar, ahí van a poder determinar si es cuarto de onda par impar. Y una vez que tienen eso, bueno, pueden ir a la tabla. Esta tabla ustedes la pueden tener, digamos, ustedes a mano. Y una vez que tienen identificada la simetría, vienen a la tabla y ven cuáles son los coeficientes que tienen que calcular. Entonces, de esa manera se simplifica hallar los coeficientes de la serie de Fourier. Así que bueno, después mírenlo esto tranquilos. En todo caso, la semana que viene lo repasamos y continuamos avanzando con la serie de Fourier. No sé si hay alguna consulta. Bueno, quedaron todos callados. No, profe, ninguna consulta. No, profe, bastante Todo claro. claro. Por ahora. Bueno, Lo único, chicos, si podrían subir el
la presentación al campus. Sí, está, mire, fíjense que a ver, esto que hemos visto está en PDF. Igual vamos a subir esta en la clase porque ahí está el ejercicio también. Ok. Ah, sí, está bien. Pero digamos, Sí, ahí está toda la parte teórica. Y después lo que vamos a subir es la guía también, con Sí. esos dos ejercicios nuevos. Acá está todo el apunte completo, digamos, toda la presentación completo de Fourier. Así que lo que vimos recién hasta acá está aquí. Lo tienen para verlo. Igualmente lo vamos a Sí. subir. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, cualquier cosita, si tienen alguna duda, viendo el material o lo que sea, lo vamos viendo también por el foro. No, por favor, no duden en utilizar el foro, todas las herramientas para las dudas que salgan. Si hay una consulta, estamos atentos. Buenísimo, profe, Bueno. muchas gracias. No, de nada. Lo dejamos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chicos. Buenísimo. Buena semana. Hasta Chao, luego. nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos, buenas noches. Chau, chau.